Hola, mi nombre es Kera Hudson. Hoy les voy a leer un ensayo por una señora que se ha dedicado la vida a amar a sus prójimos. Le voy a contar más de sus credenciales al final de nuestro ensayo de hoy. Pero su ensayo se intitula Por favor, solo ama, por Jessica Hiat. El hecho de que la Iglesia cristiana no coloque el amor radical por encima de la doctrina, la aceptación radical por encima de la condenación y la hospitalidad radical por encima de la exclusión está causando daño espiritual y agonía en las vidas de los creyentes LGBTQIA y más. Él se estaba muriendo. El cáncer se había apoderado de su cuerpo y lo había devastado. Ninguna quimioterapia, radiación o cirugía iba a ayudar. La pelea había terminado y ya era hora de concentrarse en la calidad de poco tiempo que le quedaba. Familiares y amigos se reunieron alrededor de la cama del hospital, contando historias, riendo y llorando alternativamente. Tenía su manta favorita, su propio pijama. Se cumplieron sus pedidos de costillas y cerveza casera. Iba a ser una buena muerte, pacífica y reconciliada, rodeada de amor. Luego pidió que viniera un sacerdote a dar el sacramento de la unción de los enfermos. El sacerdote se negó. ¿Por qué? Porque el paciente era homosexual y había estado casado con su esposo durante 35 años y no podía confesar esto como pecado. Soy capellana en un hospital y estos son relatos ligeramente ficticiosos de encuentros con pacientes reales. Ninguno de ellos es inusual, aunque los detalles específicos cambian. La iglesia institucional que está causando desesperanza y desesperación en su negativa a aceptar a las personas LGBTQIA+, y escucho sus historias. Este hombre gay moribundo de cáncer llegó a la sala de emergencias por un dolor incontrolable y fue ingresado. Pude visitarlo, establecer una relación de confianza y brindarle apoyo a él y a su esposo mientras navegaban por el laberinto de decisiones que suceden al final de la vida. Junto a la cama tuve el privilegio de conocer a esta pareja devota y encantadora. Me contaron historias de encuentros y enamoramientos, de buenos y malos momentos, de sus luchas únicas como pareja gay. Cuando estábamos solos, el paciente me habló sobre darse cuenta de que era gay y el proceso de aceptar eso y luego de confesarlo a su familia, católica, conservadora. El paciente fue bautizado y confirmado en la Iglesia Católica y su fe en Dios y la esperanza de vida eterna a través de Dios no habían cambiado, incluso mientras pasaba su vida viviendo con la carga de saber que la Iglesia pensaba de que estaba pecando y que iba al infierno por ser fiel, por siendo fiel a sí mismo. Tenía una fe profunda y una esperanza interior de amor incondicional de Dios. No tenía miedo de morir y como muchos católicos no practicantes, todavía tenía en alta estima los rituales de la iglesia. Cuando llamé a la parroquia local para pedir que un sacerdote viniera al hospital a dar el sacramento, mencioné la situación específica. En el pasado, sacerdotes y pastores de otras denominaciones se habían acercado a la cama y cuando estaban cara a cara con una pareja del mismo sexo, habían devastado y traumatizado al paciente al condenarlos por su pecado de amar a otro ser humano que resultó ser del mismo sexo, y negándoles el consuelo del sacramento o la bendición cuando al paciente le quedaban horas o días de vida. Mi experiencia me había enseñado a tener cuidado, ya que causar más sufrimiento y angustia al final de la vida no es mi práctica. Este hombre murió sin conocer la paz y el consuelo que su fe debía traer. Murió sintiéndose condenado por otros. Murió cuestionando si Dios lo amaba. Y él no estaba solo. El hecho de que la iglesia cristiana no coloque el amor radical sobre encima de la doctrina, la aceptación radical por encima de la condenación y la
hospitalidad radical por encima de la exclusión está causando daño espiritual y agonía en las vidas de los creyentes LGBTQIA y más. Trato el suicidio en mi trabajo con el proyecto Trevor y en el hospital. Un paciente transgénero y su historia se han quedado grabadas en mí y todavía me causan angustia mientras escribo esto. Era un adolescente y de un hogar cristiano carismático y conservador. Sus padres rechazaron su identidad, negándose a usar el nombre y los pronombres que eligió. El pastor y los ministros de la iglesia habían estado involucrados, imponiendo manos, ungiendo con aceite, orando para que ese demonio dejara a este joven. Lo llevó a ahorcarse en un intento fallido de suicidarse y terminó en el hospital esperando una cama en el centro psiquiátrico para pacientes hospitalizados. Todo por ser fiel a quien era y tratar de convertirse en quien fue creado, ser. Durante mis conversaciones con él y con su familia, escuché el corazón roto de un niño que simplemente necesitaba ser amado y el seguimiento firme y dogmático de la doctrina de los padres, convencidos de que su hijo estaba poseído. La iglesia estaba frente a esto. Cuando la fe es fundamental para la construcción de la vida, es extremadamente difícil cuestionar cuando ese cuestionamiento se encuentra con furia y rechazo. Si los padres aceptaban a este niño tal como era, la iglesia también los abandonaría. Les habían dicho esto claramente, lo aprendía a través de la conversación. Los padres también sufrían por la incapacidad de la iglesia para amar y aceptar las diferencias. Con ese fin, siguieron usando el nombre muerto de su hijo, el nombre que el niño había dejado atrás, en lugar de usar el nombre elegido, y usando los pronombres que él necesitaba. En la habitación de este adolescente con sus padres, cada vez que usaban su nombre muerto, se estremecía visiblemente y se volvía más pequeño, colapsando aún más en la miseria. Esto no era el amor incondicional de Dios, y la falsa autoridad de la iglesia estaba detrás de esto. Una mujer de mediana edad pidió visitar a un capellán durante su estadía en el hospital. Después de establecer una relación con ella, rápidamente se hizo evidente que llevaba una carga pesada y que necesitaba contar su historia. Ella fue cautelosa al principio, preguntando sobre mi propia fe y creencias. A medida que se desarrollaba su historia, entendí por qué. Cuando era joven se dio cuenta de que se sentía atraída sexualmente por otras chicas y disfrutaba haciendo el amor con otras chicas. Se había acercado a su pastor de jóvenes para hablar al respecto. Ella había crecido en esa iglesia y se sentía segura y apoyada en su relación con Jesús y su comunidad de fe. Su infancia y adolescencia habían estado llenas de escuelas bíblicas, de vacaciones, escuela dominical, campamento de verano de la iglesia e incluso un viaje misionero al extranjero. Contando su confusión al pastor de jóvenes, me dijo, se sentía como un espacio seguro y confiable. El pastor de jóvenes la escuchó y le aconsejó que estos sentimientos fueron mejor guardados. No agradaban a Dios, eran de Satanás. Los encuentros sexuales eran abominables y repugnantes. Se le dijo que se casara joven, que tuviera mucho sexo y que confiara en el Señor para atraer el deseo sexual a su esposo. Eso es lo que ella hizo o trató de hacer. Ahora, un par de décadas después, sabías absolutamente que estaba viviendo una mentira. Mientras amaba a su esposo y sus hijos, era miserable. Había conocido a una mujer y había estado en una relación con ella durante algún tiempo. La enfermedad que la llevó a permanecer en el hospital le hizo darse cuenta de que la vida es corta y no es garantizada. Estaba lista para vivir su propia integridad y ser quien fue creada para ser, pero debido al consejo del pastor de jóvenes, tuvo que superar años de negarse a sí misma. Debido al consejo del pastor de jóvenes
iba a lastimar y dañar emocionalmente a su esposo y sus hijos. Esta agitación, angustia y sufrimiento no habrían existido si la iglesia hubiera mostrado aceptación y amor por su verdadero ser. Estas historias y muchas otras, junto con mi propia lectura de las Escrituras y el estudio, me han llevado a la conclusión de que la organización que dice seguir las enseñanzas de Cristo, también conocida como la Iglesia, simplemente no está mostrando el amor de Jesús a aquellos en la comunidad LGBTQIA+. Negarse a ser abierto y afirmativo no es acercar a las personas a una relación con Jesús y ponerlas en el camino para ser íntegras y completamente humanas. En cambio, el rechazo está colocando la doctrina, la condena y la exclusión por encima del amor, la aceptación y la hospitalidad. Esto necesita cambiar. Jessica Hiat es capellana humanista de un gran sistema de atención médica y brinda apoyo emocional y espiritual a los pacientes, sus familias y el personal. Recibió su divinidad de maestría de divinidad de la Universidad Nazarena del Noroeste y completó su educación pastoral clínica en Idaho, Estados Unidos. Jessica es una defensora especial designada por el Tribunal para Niños en Hogares de Guarda y trabaja en el proyecto Trevor. Está casada con 3 hijos adultos y vive en Oregón. Muchas gracias por escuchar esta historia esta noche.